Amigos televidentes, continuamos con más del noticiero Primera Emisión. En esta parte vamos a conversar con María Cabrera. Ella es presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital, o sea, lo que es la parte de Caracas y también Estado Miranda. El tema de la salud ha estado prácticamente en el ojo del huracán desde hace un poco más de un mes que comenzaron una cantidad de protestas por parte de trabajadores de este sector. Hablaron las enfermeras, hablaron los trabajadores, también se sumaron los médicos. Hay una situación bastante tensa, que pudiéramos decir, dentro de lo que es el gremio que trabaja en el sector salud. Hay precariedad de equipos, hay precariedad de insumos. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer? Sí, bueno, esto es una muerte anunciada. Esto se sabía desde el año 2012 aproximadamente. Veníamos paulatinamente, progresivamente a todos los ministros de salud que han pasado por el gabinete, denunciándoles, explicándoles, alertándolos de lo que iba a suceder, de lo que estaba sucediendo desde el 2012, y es con respecto a la falta de insumos, a la falta de reactivos, a la falta de materiales y sobre todo a que estos equipos no tienen mantenimiento preventivo, y en algún momento pues ya el mantenimiento preventivo, al no realizársele, iba a llegar a lo que estamos en este momento con los equipos paralizados, porque no hay repuestos, no hay cómo solucionarlo, y eso se lo veníamos diciendo. Aparte de eso, venimos diciendo desde hace muchos años que el salario que venimos devengando los trabajadores del sector salud no se compensa, no cubre la canasta básica, la cesta básica, que es lo que siempre hemos solicitado a todos los ministros y a todos los gobiernos. Aunado a esto, pues se nos empezó a seguir subiendo el número de profesionales que se iban al exterior, quedando más reducido el número de profesionales en Venezuela del sector salud. A pesar de todo esto, llegó el 2018, y llegó el 2018 donde definitivamente se realizó. Los hospitales, los servicios de los hospitales llegaron a un paro forzado, a un paro técnico forzado. Los laboratorios clínicos no están paralizados por sus bioanalistas, están paralizados desde principio de este año en casi un 100%, porque es un paro forzado, un paro técnico por no tener cómo trabajar. Ahora, vamos justamente punto por punto. Usted habla de ese paro técnico, no tienen los implementos para trabajar, en este caso los reactivos. ¿Eso cómo afecta a la comunidad? ¿Qué cosas no pueden hacer ustedes en sus laboratorios? Todos los reactivos, insumos y equipos son importados. Al no estar llegando al país de manera constante y para cubrir toda la necesidad, pues veíamos hace unos meses, el año pasado, en el 2017, que empezaron a faltar pruebas, exámenes de laboratorio, por ejemplo, las pruebas especiales tipo tiroideas, insulina, no habían en los hospitales, pero había la rutina, hematología, glicemia, urea, creatinina. En este año, pues esa situación se agrava cuando tenemos un 95% de los laboratorios en los hospitales públicos donde no estamos realizando ni siquiera hematología. No estamos realizando ni siquiera una glicemia. El examen de sangre, una hematología. El perfil 20, lo que llaman. No, el perfil 20 incluye hematología y toda la química sanguínea. Pero si hablamos de hematología, para saber si el paciente está anémico, para saber si el paciente tiene un proceso viral o un proceso bacteriano, porque tenemos que entender que con el laboratorio es que se diagnostica realmente la enfermedad, con los exámenes de laboratorio. Si yo no te puedo hacer una hematología y tú tienes fiebre, con una hematología yo puedo saber si es de tipo viral o tipo bacteriano, simple como eso. Para saber si el paciente tiene anemia. Todo eso, en los procesos de dengue, ¿qué es lo que se revisa? Hematología, para saber cómo están los glóbulos blancos y las plaquetas. No tenemos ni siquiera ese parámetro básico, ese examen básico. Después si nos vamos para otros exámenes como una glicemia, para saber si el paciente está sufriendo de un problema de azúcar en la sangre. Urea y creatinina para los pacientes renales. Esos son exámenes de rutina para los pacientes renales, por ejemplo. Las transaminasas cuando hay un proceso hepático, se sospecha una hepatitis. Estoy hablando de lo básico para llegar al diagnóstico, sin hablar después de las pruebas especiales ya para hacer seguimientos y para saber el pronóstico de la enfermedad. Y para el diagnóstico de otras enfermedades, como por ejemplo el VIH, me imagino por que también... supuesto, nosotros no tenemos ahorita cómo realizar pruebas de VIH.
Entonces nosotros simplemente estamos a ciegas, no podemos decir qué número de personas, qué número de venezolanos están sufriendo, son VIH positivos. Ahora, ¿esta situación es en hospitales públicos o esto se ha trasladado también al área privada? Se ha trasladado desgraciadamente al área privada porque tanto el público como el privado trabaja con los mismos reactivos, los mismos insumos que son importados. Por supuesto, quizás en el área privada tienen un poquito más de músculo, porque nosotros dependemos de que el ministerio, en los hospitales dependemos del ministerio. A lo mejor el músculo económico en el sector privado va un poquito más allá de lo que puede el sector público. Sin embargo, en este año hemos visto cómo un paciente debe ir a diferentes laboratorios privados para conseguir hacerse todos los exámenes que necesita, porque en un solo laboratorio no es posible conseguirlo. Ahora, esta escasez de estos reactivos es producto de que no se hizo la compra en el momento adecuado, es falta de presupuesto. Esto viene desde hace varios años cuando a las casas comerciales nacionales no se les otorgaba las divisas necesarias para ellos poder importar en las casas matrices a nivel del exterior. Les quitaron los créditos en el exterior y por supuesto las casas comerciales venezolanas han traído poquitas cantidades de reactivos porque tienen que cubrirlos ellos mismos, sin las divisas como es debido. Tenemos que hacer una pausa. Hay dos temas más pendientes en esta entrevista, que son el éxodo que usted hablaba de los bioanalistas y el tema del salario, que quizás uno tiene que ver con el otro justamente. Venimos en segundos. Bueno, seguimos conversando. María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital. Dejábamos dos temas puntuales en la parte anterior, que tiene que ver con salarios y también con el éxodo de gran cantidad de bioanalistas. Pero había un tema que también era importante y es el costo que tienen estas pruebas en los centros privados de atención de laboratorios. ¿Es accesible para el venezolano común? Definitivamente la situación es muy difícil para el venezolano común poder cubrir todos los exámenes que necesite en el sector privado. Es muy difícil, o sea, estamos hablando de precios porque evidentemente todo es importado y hay que cubrir ese costo. ¿Y cómo lo cubres? Pues tienes que cobrarle al paciente la cantidad necesaria para ¿Cuánto eso. estaríamos hablando, por ejemplo, de un examen de esos que ustedes hacen de rutina? Mira, por ejemplo, un perfil 20, que es un examen de rutina, puede estar alrededor de los 15 millones de bolívares. Y si hablamos de un salario básico, con bono de alimentación y todo, de 5 millones y algo, pues no puedes ni siquiera cubrir el perfil 20 cuando lo necesitas. Ahora, Cuando me hablabas del salario y de la diáspora de bioanalistas, pues los dos tienen una relación estrecha. Realmente el problema ha sido de que nosotros, como dijo el ministro hace pocas horas, es realmente, sí, tuvimos un aumento salarial, sí, de 3,5 millones de bolívares que ganábamos a 30 millones de bolívares. Pero yo le pregunto al ministro, y es que nosotros podemos vivir con 30 millones de bolívares mensuales. Si yo con 30 millones de bolívares puedo ir a comprar quizás un kilo de leche, un kilo de queso, perdón, un litro, una leche, y ahí ya se me va el salario completo. O sea, estamos hablando de que no tiene correlación. Nosotros lo que estábamos pidiendo y seguiremos pidiendo y no vamos a mermar en esa petición es que nuestro salario sea, como lo dice el artículo 91 de la Constitución. ¿Cómo lo dice? El artículo 91 de la Constitución que dice que el venezolano debe trabajar y tener el ingreso para cubrir la canasta básica, la cesta básica. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Nosotros ya tenemos planteado un tabulador salarial, nosotros siempre hemos estado dentro de un tabulador del sector salud que tiene muchos años sin movimiento. Este tabulador se mueve de manera horizontal y de manera vertical dependiendo de los años de servicio y de la especialización de cada uno de los profesionales. Nosotros estamos planteando el mismo tabulador pero con unos salarios ajustados, justos y dignos a la cesta básica. Ahora, fíjese, hay algunos personeros del gobierno que han señalado que estas protestas dentro del sector o del gremio que trabaja con el área de la salud están siendo manipuladas por la oposición, utilizadas como un arma política. Realmente, no sé por qué lo dicen, nosotros somos dirigentes gremiales electos por de hecho, las elecciones nos las hace el CNE. Tenemos ya unos años en que el CNE no nos ha hecho las elecciones, pero nosotros somos electos por nuestra base, por nuestros compañeros, por nuestros mismos profesionales, iguales que nosotros. Y realmente
particularmente no pertenezco a ningún partido político y nunca lo he pertenecido. O sea, ¿de qué oposición estamos hablando? Estamos hablando de los venezolanos que nos estamos oponiendo a no seguir ganando lo que estábamos ganando. Estamos oponiéndonos a no tener cómo mantener a nuestra familia y a nosotros mismos. Si de esa oposición me está hablando, sí. Entonces sí, yo me opongo a eso. Yo no puedo seguir en mi país, desgraciadamente, ganando este salario, porque no cubro ni mis necesidades ni la de mi familia. Y ahí es donde viene la diáspora de los profesionales. Le iba a preguntar, ¿ustedes manejan estadísticas de la cantidad de bioanalistas que se han podido ir del país en los Sí, últimos tenemos años? aproximadamente un 35 a 40% de profesionales del bioanálisis que se han ido del país a buscar mejoras en su calidad de vida y para ellos y para su familia. Entonces esto no solamente es la escasez de reactivos, sino también la falta de personal que pueda operar esas eso es lo que máquinas. está, digamos, haciéndose en el hospital. De verdad es una bomba, porque ¿cómo manejamos esta situación si no tenemos recursos materiales, pero también el recurso humano está escaso? Entonces, hoy me pueden traer todos los recursos materiales, ojalá así sea, y no tengo el recurso humano tampoco para cubrir toda la demanda, porque en los hospitales cada día tenemos más pacientes, porque por supuesto no pueden ir al sector privado. Entonces hay personas que anteriormente se hacían sus exámenes en el sector privado, ya no pueden. ¿Van a dónde? A los hospitales. Los hospitales están abarrotados de pacientes, pero no tienen ni los recursos humanos ni los recursos necesarios materiales para atender a los pacientes. Los jóvenes que se están formando en las universidades en estas carreras. No terminan de graduarse cuando ya están pidiendo, y te lo digo como presidente del colegio, o sea, se colegian e inmediatamente se van del país, porque ya tienen otras perspectivas, pues hacer posgrados fuera de Venezuela. Y es lamentable porque nosotros estamos formados para trabajar en Venezuela. Nosotros amamos lo que hacemos y nosotros los que seguimos aquí no nos queremos ir. Queremos trabajar por Venezuela y seguir en nuestros hospitales. Yo tengo 23 años en el sector público, trabajando en un hospital emblemático de Caracas, el Hospital JM de Los Ríos. Yo no quiero dejar mi hospital. Mi ombligo está sembrado en ese hospital desde el principio. Un hospital que además atiende una población bastante delicada, ¿no? Una población muy sensible, de verdad, extremadamente sensible, y que nos necesita, pues, y nosotros no queremos dejar de atenderlos, pero nos están obligando de una u otra manera a no poder atenderlos porque no tenemos cómo. Apartando el salario, no tenemos los recursos para darle respuestas al pueblo venezolano sobre su situación de salud. No hay cómo diagnosticar las enfermedades, no hay cómo hacerle seguimiento a los tratamientos y mucho menos cómo hacer prevención. En Venezuela hace muchos años que no hacemos prevención. ¿Cuál es el principal país donde se están yendo los bioanalistas? Mira, se van mucho a Chile, se van a Argentina, se van a Perú. O sea, sobre todo a países latinoamericanos donde podemos hacer el intercambio y podemos hacer estudios. Pero sí hay la posibilidad de que el bioanalista que sale de aquí se vaya a otro país a ejercer A la ejercer profesión. como bioanalista, y son muy bien recibidos porque estamos muy bien formados en nuestras universidades nacionales. O sea, yo lo que le digo al ministro y a todo el gabinete ejecutivo, están perdiendo esa capacidad profesional muy bien formada que el país invirtió en nosotros, y nosotros quisiésemos devolver en parte esta inversión, pero se están yendo a otras latitudes donde definitivamente los tienen como, bueno, no saben ya cómo atenderlos por la capacidad de verdad de respuesta que tienen los profesionales del bioanálisis egresados de las universidades venezolanas. Bueno, en realidad del sector de los bioanalistas, en este caso vinculado pues obviamente a lo que es la salud en nuestro país, María Cabrera, presidenta de este gremio del área de Caracas, Distrito Capital y Estado Miranda. Nosotros hacemos una pausa y al regreso más del Noticiero Primera Emisión.